Pues bien, en este momento estamos haciendo la presentación del tema uso de algoritmos de grafos ponderados para el manejo de residuos urbanos. Presenta un servidor, Arturo Getsemaní Borbolla, y mi asesor fue Marisela Palau Peraza, para la Universidad IEXPRO. Bueno, aquí tenemos que decir que existen varias cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Debemos de dar que es lo que es un conocimiento a priori, y pues es todo aquel conocimiento que no está dado por la experiencia, ¿no? Sino que ya se tiene. Entonces, una parte de este conocimiento a priori son los mapas, y pues ya podemos saber que hay lugares que ya han sido mapeados con antelación. Por ejemplo, en algunos edificios algunos robots lo han hecho, o la gente caminando luego genera mapas y demás, ¿no? Existen algunos entes inteligentes los cuales utilizan estos mapas y con los cuales pueden explorar y navegar. Como dijimos, uno de estos entes inteligentes pueden ser robots, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pueden ser algoritmos inteligentes en algún proceso. Cabe mencionar que también existen diferentes tipos de mapa. Los más conocidos son los más usados, de hecho, son los topológicos, los métricos y los híbridos. Los topológicos son los grafos, nada más tienen las conexiones entre ellos, se navega muy rápido entre ellos. Y los métricos, que son las divisiones en celdas de un tamaño predefinido, en los cuales pues se puede medir muy rápido la distancia entre ellos. Para una mejor tener las ventajas de ambos mapas, pues normalmente se utilizan los mapas híbridos, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tratar de ver lo de la recolección de rutas, las rutas de recolección, para tratar de ver si podemos mejorar lo que tenemos. Sabemos que las rutas que se generan ahora en el complejo de la USB no son óptimas. Se recorre todo siempre y se hace 2 veces al menos en el turno matutino, a las 7 de la mañana y a las 12 del día, por lo que hace que si algunos botes se desbordan, quede expuesto todo esto 5 horas, lo que puede generar fauna nociva. En el complejo existen algunas ardillas que no sabemos cómo pueden estar, porque son silvestres, ¿no? Esas ardillas bajan a alimentarse y pudieran morder a alguien. ¿Okay? El mal manejo además genera malos olores, y debemos de ver de qué manera se debe de transportar de buena manera, ¿no? Una de estas cosas es utilizar rutas ponderadas mediante la estadística de usos, es decir, sabemos cómo se usan, cuántos alumnos entran y demás, y entonces pues utilizamos esas estadísticas de uso para la disminución de tiempos y movimientos, ¿vale? Y entonces vemos la probabilidad de llenado de cada uno de los botes, y a partir de esa probabilidad de llenado, pues lo que hacemos es ver si se pudiera mejorar o no. Realizamos una simulación. La problemática, pues bueno, ya medio la comenté, es que en la Facultad de Negocios y Tecnologías del campus de ISTAC se realiza el vaciado de los botes de basura 2 veces al día durante el turno matutino. Esto hace que pues pase mucho tiempo, desde las 7 de la mañana, si es que algunos botes se desbordan, hasta las 12 que vuelven a pasar, en tiempo de exposición. Esto genera alguna fauna nociva, como algunas ardillas, algunos roedores, algunas ratas inclusive. Entonces lo que se quiere es exponer menos el tiempo, además de ver si es probable, o es posible, mejor dicho, que se puedan disminuir los tiempos de recolección, ¿sí? O el recorrido que genera la persona o las personas encargadas de esto. Las estadísticas de uso que hablamos es que, bueno, sabemos que en el total, en el turno matutino existen 560 estudiantes. Estos los tenemos por cada programa educativo de la facultad. Es un complejo donde existen varias facultades. Nosotros nada más nos hemos dedicado a esta facultad, que tiene Administración 115, Contaduría 130, Gestión y Dirección 128, Sistemas Computacionales Administrativos 97, Ingeniería de Software 90. Además existen 125 profesores para este turno en la facultad. Las estadísticas de uso nos dicen que, por ejemplo, el día de lunes ingresan aproximadamente 250 a las 7 de la mañana, unos 158, 156, no recuerdo bien la cifra, a las 8,
a las 9 ingresan como 60 y tantos, y alguno que otro perdido que por alguna u otra razón entra hasta la 1 de la tarde. El día martes, para estos, entran casi todos a las 7, casi 50 a las 8 y un poquito más de 100 a las 9. Estas estadísticas se generaron durante los meses de febrero y marzo. En la facultad había gente anotando cuántas personas entraban y demás. Además de que se obtuvieron de lo que Control Escolar tiene para cada uno de los programas educativos. Vimos que para el día miércoles entran más de 250, creo que eran 258, algo así. A las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana entran un poquito más de 140, 143 creo era, y a las 9 casi otros 150 alumnos. Para el día jueves entran casi todos el día, a las 7 de la mañana entran arriba de 350 personas, después arriba de 150 a las 8, y casi el jueves entran bien poquitos a las 9 de la mañana. Y el día viernes, pues lógicamente, como son sistemas de créditos, algunos estudiantes no van los días viernes, ya sea porque hayan recursado materias o porque no tomaron la carga completa. Entonces esto hace que todos los días no sea a las mismas horas a los que entren, o que no todos los estudiantes vayan un día, que por lo que estamos viendo es el viernes, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene algunas zonas ya detectadas. En nuestro país lo dividen en algunas zonas que son noroeste, noreste, occidente, centro, sur y sureste. ¿Okay? A la que nosotros nos interesa es la parte sur, que es donde está Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, porque a partir de esas estadísticas nos dice que en la zona sur el habitante genera 0.332 kilogramos por día. Cada habitante genera casi un tercio de kilo y el peso volumétrico de un metro cúbico son de 153 kilos. También cabe mencionar que no todos estos desperdicios se utilizan en la universidad. En la universidad la verdad es que el mayor desperdicio es de desechables, y estos tienen un peso volumétrico de 10 kilogramos por metro cúbico. Entonces estuvimos jugando ahí con las estadísticas y definimos que pues una persona genera en el promedio 0.222 kilogramos por habitante al día. ¿Okay? La experimentación que hicimos, ¿cómo hicimos la experimentación? Bueno, utilizamos un simulador tortuga. Un simulador tortuga es un simulador en donde tú generas islas, que son los nodos de los grafos, y entonces generas tortugas, que son las personas que van a caminar entre las islas, ¿vale? Y entonces lo que tiene la entrada es un grafo, que este grafo lo que tiene es el nombre del lugar, en este caso área 1, área verde, entrada 2, salón 1, etcétera, la probabilidad de tirar basura y qué conexiones tiene esta área con las siguientes partes y la probabilidad de cada una de las conexiones. Ok, por ejemplo, tenemos dos entradas en la facultad, entonces entrada 1 tiene conexión con USB y tiene una probabilidad del 95% de que todas las personas que encuentren en la entrada 1 se vayan a la USB porque es la única conexión. La otra, del 5%, es que se salga, ¿vale? También tenemos como entrada los contenedores. El contenedor tiene el nombre del área, la capacidad del contenedor que tenga en cada una de las áreas y las personas que están actualmente en el lugar. Entonces, mediante las probabilidades de las conexiones que se tienen en el grafo, se van a mover esas personas que se tienen en esos contenedores hacia el otro y se va a medir la probabilidad de tirar basura, y entonces vamos a generar si se tira o no la basura. Y las tortugas, pues simplemente es el número de la persona 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, que en este caso, por ejemplo, la entrada sería 256, el primer día, lunes, y pues cuánta es la basura que tiene acumulada, porque pues no todos tienen la misma basura, ¿no? Entonces se hace mediante
un número aleatorio, 0.222 que habíamos quedado, más o menos un 5%. Y esa es la basura que se le asigna a cada una de las tortugas. Vemos este grafo, tenemos que la entrada 1 y la entrada 2 se conectan a la USB. La USB se conecta al área verde y también a las entradas, lógicamente. Entonces el área verde se conecta a un edificio 1 y al edificio 2 y a la USB. El edificio 1 se conecta a diferentes salones y al área verde, y el edificio 2 también se conecta a diferentes salones y al área verde. Todos los salones se conectan directamente con el edificio al que le corresponde, ¿vale? Entonces tenemos que la probabilidad de tirar basura en cada una de las áreas, que fue lo que escribimos, es que en la entrada 1 y en la entrada 2 es el 38%, lo estamos viendo en partes, en la primera parte, la segunda parte, tercera y cuarta parte, ¿no? Entonces, en la USB es el 5%, en el área verde es el 15%, en el edificio 1 es 38% y en los salones es el 4%, porque es donde menos se tira basura, dado que no existen botes para basuras de desechables, porque en teoría en el salón solo existen botes pequeños para basura como la de los lápices, gomas, etc. Entonces estas probabilidades también fueron dadas por estadísticas de uso. La propia experimentación nos dio, bueno, las estadísticas de uso, todo lo que se recogió, nos dio que las probabilidades entre las conexiones son desde fuera de la universidad a la entrada 1 del 70%, desde fuera de la universidad a la entrada 2 es del 30%, de la entrada 1 a la USB es del 95% y de la entrada 1 hacia afuera, como habíamos dicho, es del 5%. De la entrada 2 a la USB es 95% y de la entrada 2 hacia afuera es del 5%. Esto es porque la mayoría de los estudiantes cuando llegan siempre tratan de ir hacia los salones. Uno que otro que despistado es el que se regresa y ese es el 5% que estamos tomando en cuenta que se salió. Del USB al área verde igual 95%, de USB entrada 1 un 3% y USB entrada 2 un 2%. Del área verde al edificio 1 es el 55%, del área verde al edificio 2 es el 50%, el área verde al USB, que es hacia atrás, es un 5%, el edificio hacia cualquier salón, tenemos que es el 94%, y del edificio 1 hacia el área verde es el otro 6%. El edificio 2 también hacia cualquier otro salón, todos los salones tienen la misma probabilidad, es el 94%, y el edificio 2 hacia el área verde pues es del 6%. La experimentación nos da que las áreas terminales entonces ya son los salones o que regreses afuera de la universidad. La salida entonces nos puede dar más, o sea, 0 o más de las etiquetas de los botes, entrada 1, entrada 2, USB, área verde, edificio 1, edificio 2 o cualquiera de los salones. Esto es que cuando uno de los botes se detecta que se llenó, entonces se agrega una lista y estas listas son las salidas, ¿ok? Hicimos 2 veces la corrida, solo con los alumnos y después con los profesores. Y entonces las salidas sirven para la siguiente parte de la simulación. En la primera parte, bueno, para allá en esta zona generamos los caminos. Ya una vez que tenemos todas las entradas, vemos cuánto vamos a recorrer y pues por esto generamos caminos desde el lugar de la recolección hasta cada una de las áreas donde se haya llenado un bote. Una vez que se obtienen los caminos, se detectan si existen subrutas. Hay 2 tipos de subrutas, ya sea que sean subrutas completas o subrutas parciales. Y tenemos 2 formas de atacar estas. Si la subruta es completa, se elimina. Es decir, si tengo dos caminos que dicen entrada 1 USB y después entrada 1 USB y área verde, pues no tiene caso recorrer 2 veces porque son los mismos. Entonces recorremos entrada 1 USB y área verde directo y eliminamos entrada 1 y USB. Si la subruta es parcial, entonces quiere decir que existe una subruta, como la que vimos hace rato, pero que además tiene otros nodos. Por ejemplo, entrada 1, entrada 2, USB.
y tenemos otra ruta que es entrada 1, USB y área verde. Si ustedes ven, pues no machean completo, ¿no? Existe un que es entrada 2 que está fuera de las dos. Entonces lo único que se hace es que se hace entrada 1, entrada 2, USB y área verde, y se eliminan las dos rutas y se genera una nueva. Cuando vimos, pues tenemos que en la experimentación nos dieron estos valores. Los lunes tenemos que entrada 1, USB, área 2. Entonces lo que hicimos fue definir si había una forma, como tenemos 3 horarios o 4 por cada uno de la experimentación que nos dio en la primera parte del experimento. Tenemos esto para 100 profesores y tenemos estos valores para con los profesores. Pues lo que hicimos fue dar estas salidas de esta parte de la experimentación, vemos las entradas de la siguiente, y entonces lo que dividimos fue que pues generamos un nuevo grafo, porque los estudiantes no caminan igual que los recolectores, y dividimos todo el espacio en unidades de medida arbitrarias, que no fueran tan difíciles, que no fueran tan pequeñas como para que fuéramos a confundir, o tan grandes como para que el cálculo se nos hiciera muy fuerte, ¿no? Entonces generamos un nuevo grafo, y aquí tenemos las unidades vistas. La recolección de la unidad está cerca de basura, está cerca de la entrada 1, y entonces tuvimos estos resultados. Vimos que en todas las que habíamos generado, en todas las rutas que habíamos generado, ninguno era más grande que lo que habíamos tenido, porque las que habíamos tenido eran 106 unidades de medida. Con lo que podemos concluir, pues que si se exponen 5 horas, se puede reducir la exposición haciendo 3 rutas en vez de 2. En vez de hacerlo 2 rutas completas a las 7 de la mañana y a las 12 del día, podemos hacer 3 rutas, una a las 7 de la mañana, una que sería completa, una a las 10 de la mañana y una a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Con esto y con los resultados que tenemos, se puede ver que se podría reducir, si se tiene una buena visualización de los botes, que podemos reducir el tiempo de exposición a 3 horas para cada una, y además la distancia de recorrido en unidades de medida, que fue lo que las arbitrarias que tuvimos, fueron mucho menos, porque eran 212, eran 106, 212, perdón, y entonces lo reducimos hasta 180, 190. Entonces tenemos minimización de recorridos y además minimización de tiempos de exposición, con lo que podemos eliminar alguna parte de la fauna para que no tengamos. Y ya como trabajos futuros, pues bueno, podríamos hacer el rastreo por completo de los horarios, no hacerlos independientes como hicimos en estos momentos, verificar si los patrones también se encuentran en el turno vespertino, porque en este momento solo lo hicimos en el turno matutino, verificar antes de que se llenen los botes y generar una ruta antes de que se generen, y ponderar la recolección en base a cada uno de los espacios disponibles en los otros botes, y verificar el sistema de recolección para que nunca se desborde. Pues bueno, pues esto es todo, y espero que les haya sido pues de ayuda esta, y que tenga el impacto suficiente como debe de ser. Gracias.